Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares, de su trabajo, de sus vehículos. Iniciamos este programa de Salud Integral, Vida y Familia y Colegio Médico. Todas nuestras entrevistas son con médicos expertos en su especialidad que con mucha generosidad nos comparten sus conocimientos. El objetivo es que ustedes se empoderen y cuiden su salud. Hoy tengo el honor de la presencia del doctor Arturo Gallo Ábalos. Bienvenido, estimado doctor Arturo. Al contrario, doctora, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden aquí para servir a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, doctor. Como cada semana les comparto un muy breve resumen de nuestro distinguido invitado. Él es egresado de la licenciatura de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional, médico especialista en Medicina de Actividad Física y el Deporte avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México, médico colegiado y certificado por la CONAMED. Es miembro de la Asociación Mexicana del Deporte del Estado de Querétaro y la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Es socio director del Instituto SADE de Querétaro, Medicina y Rehabilitación Deportiva. Ha sido médico de equipos de primera, segunda y tercera división en fútbol soccer, así como médico de equipos de gallos negros en la Liga de Fútbol Americano, del equipo de conspiradores de béisbol profesional, y actualmente es médico de equipos de selecciones menores a nivel nacional de fútbol sub-18 varonil. Todo un reto, doctor. Sabemos que trabajar con jóvenes hay que estar con muchísima energía, muy atentos a todo lo que les pasa a estos jóvenes que quieren triunfar, que quieren salir adelante, que quieren ser exitosos como todos los deportistas que hemos visto. Sabemos que su especialidad de medicina del deporte es la rama de la medicina que se enfoca en el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el ejercicio y la actividad física. Díganos usted, ¿cuáles son las lesiones y enfermedades más comunes cuando se practica algún deporte, doctor? Gracias, doctora. Mire, sí es un gusto trabajar en esta disciplina médica, en esta área, porque nos da esa oportunidad, ¿no?, de estar cercanos a ese tipo de padecimientos que tiene el atleta. Y las lesiones más comunes en el deporte generalmente son derivadas por contusiones o esguinces o lesiones de ligamentos y de tendones, así como musculares. Generalmente se dan en el momento, pero también pueden darse por el proceso que está realizando el propio atleta o el que practica algún deporte. Repeticiones excesivas de un ejercicio pueden llevar a sobrecargas también musculares o de alguna condición de tendones que va a llevar y derivar a una limitación en su funcionalidad y ejecución del ejercicio. Entonces son las más comunes, no son las únicas, y ahí habrá podríamos decir, las que se pueden manejar de forma más fácil con un entrenamiento, y después vendrán algunas otras lesiones muy específicas que son derivadas o hablando graves, derivadas de la funcionalidad o la fisiología propia del ejercicio, y las más graves, las derivadas de eventos vasculares o cardíacos que pueden poner en riesgo la vida, así como lesiones mayores que pueden ser provocadas sí por una contusión mayor, que pueden derivar a una conmoción cerebral y tener al atleta en alto riesgo, ¿no?, y limitar el seguimiento de ese mismo momento e inclusive el seguimiento de su vida deportiva. Sí, sin duda, qué importante todo esto que nos está diciendo, doctor.
¿Cómo puede la medicina preventiva ayudar a reducir el riesgo de estas lesiones y de enfermedades de los atletas de cotidianos o de los de alto rendimiento que seguramente tienen otro tipo de preparación? Pero ¿cómo actúa la medicina preventiva desde su especialidad? Así como lo comentó, doctora, en la definición viene principalmente la prevención, ¿no? Y para la prevención es identificar factores de riesgo. Entonces, si hacemos hincapié inicialmente como en todas las áreas médicas en la prevención, tendríamos que hacer una evaluación de cómo tenemos al atleta antes, durante y en el proceso de su ejecución deportiva o en un plan de ejercicio. Hay muchas disciplinas deportivas que tienen un ciclo de entrenamiento, un ciclo de formación y eso lo pueden repetir, se llaman micros y macrociclos, y tenemos un lenguaje muy cercano a la parte física de los entrenadores y preparadores físicos para poder hacer esas evaluaciones. Entonces, una vez que hacemos la evaluación, podemos programar algunas intervenciones en relación con el plan que tenga el entrenador, que generalmente dependemos mucho de eso. Y por supuesto trabajar con otras áreas, ¿no? Pero principalmente hacemos las condiciones de evaluación para prevenir. Evaluaciones personalizadas. Sí, casi siempre hay dos estrategias. Se hace una evaluación depende del deporte que estás a cargo o de forma individual. Si van a un objetivo por equipo, pues lo haces por equipo y de ahí identificas, vas jalando pacientes y vas haciendo individualizaciones de tratamientos, ¿no? En ejemplo podría ser un equipo de fútbol que le hace una evaluación en general a todo el equipo, pero a los porteros les va a hacer una evaluación muy específica. Claro. Porque tienen una condición deportiva diferente, unas exigencias deportivas diferentes. Claro. A un árbitro central va a tener condiciones de evaluación diferentes que a un árbitro lateral, ya que se mueven de forma diferente. Y así cada deporte, a un gimnasta va a tener unos requerimientos en específicos y sus evaluaciones inclusive dependerán mucho también del momento de su desarrollo y crecimiento, ya que existen como esa disciplina algunas actitudes o algunas formaciones de su desarrollo que no están involucradas en otros deportes. Entonces sí, la evaluación primero es primordial y luego la individualización dentro de la evaluación. Perfecto, doctor. Ustedes como especialistas en medicina del deporte pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y la salud general de los deportistas en nuestro medio. Sí, claro. O sea, de poder, por supuesto que se puede, así como en cualquier área médica, ¿no? Es decir, si nosotros identificamos que podemos hacer una intervención prematura antes de una lesión o antes de una fatiga o antes de una depresión del rendimiento, podemos influir mucho en el rendimiento propio del paciente, del atleta o del que hace actividad física de forma regular. Podemos separar mucho esa diferencia entre el atleta y el que hace una actividad de forma regular, o incluso el que hace una actividad por prescripción o por salud, ¿no? Si hacemos una evaluación y hacemos una intervención, pues vamos a mejorar esa condición y capacidad de poder seguir con su proceso de desarrollo físico. Ejemplo así muy sencillo de lo básico, es decir, hay muchos, y viene una buena temporada donde muchos tienen la intención de entrar otra vez a un gimnasio y hacer una actividad física, pero si no hay una evaluación previa, a lo mejor duras un mes, ¿no? Y empiezan las lesiones y ya no prolongo esa actividad física porque no hubo una evaluación previa. Algo sencillo podría decir la falta o el acortamiento miotendinoso que puede tener muchos pacientes y que lo primero que hacen es entrar a un gimnasio para hacer ejercicios de fuerza que le va a causar por el acortamiento dolor y va a abandonar su constante y lesiones, rutina. Y lesiones, por supuesto, asociadas, ¿no? Muy bien lo está comentando usted, doctor. Vienen etapas de fin de año, de principio de año, donde los gimnasios se llenan, donde no hay siempre la mejor orientación y viene también el Mundial de Fútbol, donde todo mundo está ahorita inmerso, hombres y mujeres, porque hay una gran difusión. Qué bueno que se haga deporte, doctor, pero que este deporte sea guiado, sea para individualizado y sea para lo mejor, para esta salud que antes que
que rendimiento para la salud que todos requerimos, ¿no? Sí, por supuesto, ese es el objetivo inicial, moverse. Claro. Y ese movimiento tiene que ser educado, ¿no? Sin duda. ¿Cómo trabaja el médico del deporte con otros profesionales de la salud y del deporte, maestros de educación física, por decir algo, que es quien está más cercano a los niños, para proporcionarle este enfoque integral para la prevención y tratamiento de lesiones e incluso de enfermedades, doctor? Es fundamental. O sea, en todas las guías, en todas las condiciones, en esta área en específico, todavía es más importante trabajar de la mano de diferentes áreas. Es decir, un trabajo multidisciplinario. Evidentemente, el más cercano siempre va a ser el rehabilitador, el terapeuta, el fisioterapeuta, y de la mano también, por supuesto, quien dirige mucho el ejercicio, es decir, el entrenador, el preparador físico. En algunas disciplinas, como la parte más profesional, dependeremos mucho, pero considerablemente de la mano del técnico, del entrenador, del jefe, del directivo, inclusive para saber sus estrategias, sus objetivos. Entender que si no se trabaja con ellos, no se va a poder lograr un objetivo simplemente en la evaluación. Y por supuesto que si no hay una buena evaluación, también a veces en el aspecto de la prevención o inclusive del tratamiento. Y nunca dejar de lado también el trabajo directo con tu atleta, porque hay que respetar a esa parte fundamental, ¿no? Al activo principal. Claro. Que tiene esa parte a nivel profesional de alto rendimiento. Y en la parte amateur, pues también saber sus objetivos, saber sus condiciones para poder hacer una intervención adecuada. Sin duda, doctor. ¿Cuáles son las herramientas y recursos más innovadores en la medicina preventiva en el deporte en estos momentos? Hoy en día, doctora, podemos decir que sí hay una gran diferencia. El boom tecnológico está a la mano. En la formación iniciábamos simplemente con algunas evaluaciones del movimiento, cámaras, cuartos específicos para poder ver la biomecánica del atleta o del que practica actividad física. Hoy puedes tener esas condiciones tecnológicas en la palma de tu mano en un celular, haciendo diferentes aplicaciones, ¿no? Bajando diferentes aplicaciones y usándolas. Ya desde ahí planteamos el inicio. Cada uno en un reloj inteligente puede tener simplemente su registro de actividad cardíaca, inclusive algunos registros de actividad del sueño, y así diferentes aplicaciones van a dar el acercamiento a esa tecnología. Por otro lado, a nivel profesional, en algunos deportes también se usan algunos aparatos de seguimiento de GPS para ver movilidad, de recorrido, y eso calcularlo en gastos calóricos, y nos facilita mucho. Hoy en día se da de la mano mucho eso. Otras tecnologías como inclusive los chalecos que le ven a los jugadores atrás tienen un aparato que no solamente da recorrido, ¿no? Sino aceleración, desaceleración, inclinación, muchísimos otros conceptos que puede uno tener en cuenta para poder saber en dónde está a una diferencia que puede estar estimulada por alguna fatiga, una lesión o inclusive un déficit, ¿no? Y eso ya te da garantías es una parte de la evaluación. Hoy en día tenemos mucho acercamiento a eso. Tenemos mucho de esa situación y podemos desarrollarla a través de diferentes software, ¿no? Que pueden facilitarnos mucho el trabajo. Hay no ha sido tan en auge, pero está muy amplio, así como el usar, en algún momento se ha querido usar la termografía para saber campos de calorimetría. También es una herramienta que podemos seguir usando, ¿no? Y así como aplicaciones en encuestas para alguna condición que no solamente en nuestra área de medicina, sino en las áreas de la medicina deportiva, que son la fisioterapia, inclusive la psicología, el entrenamiento, la preparación física, puede darles información. Entonces hoy podemos decir que estamos en otro momento de evaluación, diagnóstico y prevención, que son herramientas que nos ayudan bastante a toda el área de medicina deportiva. No, hombre, qué interesante, doctor. Usted que es el experto y que está en todas esta gama de deportes. Gracias por compartirnos esto. ¿Y cómo podemos
los médicos, educar a los atletas, entrenadores y padres de familia sobre la importancia de que conozcan la medicina preventiva cuando sus hijos vayan a la práctica deportiva? Sí, es muy importante, sobre todo en el espacio formativo, en el momento formativo del niño, del futuro atleta, es la parte más importante. La educación, sobre todo en llevarlos al interés del propio deporte y no aferrarse a un solo deporte si cuando no hay las condiciones, no solamente físicas, sino otras condiciones que el mismo niño o el practicante puede adquirir, es fundamental. Dentro de esa educación pues, tendrá que ver la disciplina, y la disciplina en el desarrollo de cualquier ejercicio tiene una condición muy específicas. Prepararte quiere decir hacer un buen calentamiento antes de un ejercicio, hacer todas las condiciones que te van a llevar a la ejecución del propio ejercicio. No hablemos si es aeróbico, anaeróbico, de fuerza, de resistencia, lo que sea, claro, sino prepararte, después desarrollar tu ejercicio, al finalizar también hacer una rutina de enfriamiento, de retorno, y dentro de ese proceso previo, la buena alimentación, la buena hidratación, que va de la mano, así como un buen estiramiento, y que va de la mano también un buen descanso. El atleta o el paciente o el personaje que hace actividad física va a demandar un desgaste, un consumo calórico. Por lo tanto, también hay que calcular mucho de lo que consume y también de lo que descansa. Entonces, la educación es primordial. Y por otro lado, al atleta de alto rendimiento es sentarse con él, es educar, también a veces reeducar o hacer cambios. Claro, quitar vicios que se tienen mucho. ¿Sí? Nosotros aprendimos así algo simple, que el estiramiento se hacía antes del ejercicio. Así aprendimos hace muchos años, así nos enseñaron. Ha habido muchos cambios. ¿No, ha habido muchísimos cambios en los últimos 15 años. A partir de los 2012, 13, 14 empezaron a hacer cambios, hubo más investigación, más desarrollo. No hay una condición específica establecida, consensos muy fuertes, pero sí se ha visto la tendencia a que algunas condiciones del estiramiento no mejoran las capacidades de velocidad. O sea, no haces el estiramiento antes por la potencia, te disminuye potencia, pero haces el estiramiento después como una parte fundamental de la regeneración o la primera fase de recuperación. Y en otro lado hay estudios que hoy dicen, bueno, el estiramiento no es funcional, y ahí viene la individualización de un programa. Pero la educación en específico es primero hacer una disciplina y hacer un consenso individualizado, ¿no? Para tu grupo de trabajo o para tu atleta en específico. Doctor, pues de verdad todo esto es nuevo para mí y para muchos de nuestros radioescuchas. En medicina sabemos que una premisa importante es no dañar. ¿Cuál es el proceso ideal para evaluar a un niño que se lesionó practicando un deporte, para limitar ese daño sufrido? Sabemos que en las escuelas difícilmente se tiene un maestro de educación física y por supuesto menos a un médico en medicina del deporte. ¿Qué sería, doctor, la recomendación? Es un poco más sencillo en relación a la intervención inmediata para una lesión de un atleta o un deportista, porque generalmente esta especialidad te exige estar en el campo. Y estar en el campo da grandes ventajas para poder valorar el mecanismo de lesión. Observaste qué pasó. Si tú ya viste qué pasó, ya adelantaste la primera fase de lo que en general en medicina es hacer un entorno seguro. Y cuando ya evalúas un entorno seguro porque estás ahí, ya adelantaste el primer paso. Entonces, una vez que adelantaste el primer paso, haz la segunda intervención, y como ya conociste el mecanismo de lesión, es identificar condiciones específicas de atención de emergencia, que es verificar sus condiciones respiratorias, cardíacas, ventilatorias, circulatorias, etcétera, ¿no? Pero cuando ya eso lo haces inmediatamente porque supiste el mecanismo de lesión y las condiciones que puedes realizarlas en segundos, pues lo que sigue es también no hacer más daño. Entonces, como lo que inmediatamente requieres no hacer más daño es estabilizar, atender si hay una condición en ese momento
que demanda primero la atención neurológica o cardíaca, pues la atiende. O sea, la prioridad va a ser esto siempre en cualquier área médica, va a ser eso, ¿no? La respiratoria y todo. Pero ya cuando tienes al atleta o al chico en unas condiciones de necesidad de atención, lo primero es evitar el daño, hacer una atención primaria que limite el mayor daño, como una estabilización, una reducción inmediata, no intentarlo más, hacer taponamientos, hacer curaciones sencillas y hacer la oración y valorar si el atleta es capaz de volver inmediatamente a su ejecución o decir que ya no puede. Y son segundos que en general en diferentes deportes como el taekwondo, que te dan 3 segundos para poder tomar esa decisión, 3 minutos máximo para poder tomar esa decisión, tú al minuto ya tienes tomar una decisión, decirle al referee sí o no sigue. Box también, y dependen de ti esas condiciones para que el atleta pueda seguir. Y ahí viene también la intervención, ¿no? De cómo hacer. Muy bien, doctor. Hace ratito comentó, los padres de familia como que quieren trascender a través de sus hijos y quieren que sea el deportista que él no pudo ser. Sí. Y esto lo vemos en otras disciplinas, ¿no? Pero estamos hablando ahorita del deporte. Que sea mi hijo, pues como ahorita tenemos a este chico Gilberto Mora, ¿no? Que es un gran ejemplo y todo. Diciendo, pues si él, que está chiquito, que tiene 16 años, recién 17, pudo, ¿por qué tú no puedes? Y vamos a resolver como que mi frustración y te la transfiero a ti y te forzo. Importante psicológicamente, ¿cómo hacen ustedes para decirle a este padre de familia, tu hijo no tiene el gusto, no tiene el deseo, no tiene las capacidades físicas para este deporte? ¿O todos tienen? No, es muy importante lo que dice, porque lo vemos mucho, inclusive la relación de incidencia de lesiones con la frustración o la persistencia de ejecución de algún ejercicio que le está incomodando al chico es bastante importante. ¿Cuál es la prioridad que yo les digo en este sentido a padres de familia, entrenadores, todo? Que prioricen la diversión, en esas etapas tempranas, y que también prioricen, o sea, diversión asociada a disciplina. No se rechaza una de la otra, pueden ir inclusive de la mano. Existía algunas condiciones que decía, pues es que hay un turismo deportivo, es decir, estoy un mes en un lado, mi hijo lo pasé a otro deporte cada mes. También eso es malo, ¿no? Es decir, identificar también en dónde se siente cómodo tu hijo o tu hija, porque sí también debemos poner un poquito de disciplina, que dure un poco, que dure unos 2, 3, 6 meses para decidir hacer cambio. Que se acostumbre a terminar lo que inicia, porque ya fue 2 clases de ballet y no, ahora quiero taekwondo y ahora quiero. Entonces no se da la oportunidad incluso ni de conocer esta actividad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y la otra condición es establecer criterios de disciplina también en la familia. El descanso, la hidratación, la nutrición, pues son fundamentales. Pero sobre todo que sea eso, dinámico. Y aprovechar esas fases sensibles del crecimiento son fundamentales. No voy a meter a un niño a hacer fuerza a tempranas edades porque mi prioridad es elasticidad, resistencia. O sea, también establecer el criterio de mejorar las fases sensibles en el momento adecuado es ideal y le va a dar una condición a futuro inmejorable. No sé, yo en esa experiencia un poquito más fuera de México, vemos que somos muy buenos o somos muy competitivos en edades tempranas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no somos competitivos o con mayores éxitos a mayores edades? Porque creo que en México se está priorizando la competencia. No se está priorizando el desarrollo de gestos, el desarrollo técnico y de gestos y de esas fases. Cuando no se especializa y nada más te dedicas a competir, terminas por hacer algunas condiciones, en nuestro caso y en el entendimiento médico, de llevar a pacientes a más lesiones. Entonces esas condiciones de priorizar es ideal para mí. Sin duda, doctor. Esto que dijo es de verdad que el deporte sea algo lúdico.
sea algo que sea disfrutable para el chico, porque le va no solo a ayudar físicamente, sino también emocionalmente. Va a tener, dicen siempre, cuerpo sano en mente sana y mente sana en cuerpo sano. Hay que tener en cuenta que es la etapa lúdica de nuestros hijos en los primeros años de la vida, pero como muy bien dijo, con disciplina. El tiempo, doctor, se nos termina y nos quedamos todavía con algunas preguntas como siempre. Sin embargo, sí me gustaría que nos diera 3 recomendaciones a padres de familia y maestros en el cuidado temprano para la realización del ejercicio. El respeto de la estructura, el buen calentamiento, el desarrollo y ejecución del ejercicio, una recuperación inmediata y estiramientos que se asocien después a la recuperación de una buena hidratación, un buen descanso, creo que sintetizan todas las recomendaciones adecuadas. Muy bien, doctor. Y ¿nos puede compartir sus contactos para quien lo ha escuchado y quiera una consulta o una conferencia al respecto de su especialidad, doctor, que no son muchos médicos de medicina del deporte en nuestra entidad? Gracias. No, antes de eso, sí quiero precisar también que dentro de la prevención existe el evitar dar, tanto para médicos como profesionales y atletas, evitar dar desinflamatorios en las primeras fases de lesión. Evítenlo y va a haber una mejoría importantísima. Sí, apenas un golpe, como usted dice, una contusión, un golpe, y luego Flanax, y luego cualquier AINE que va a dañar no solamente lo que usted nos está comentando, sino también a otros órganos. Y va a retrasar incluso la recuperación. Eso no lo toman en cuenta, retrasa la recuperación. Hielo. Hay que hacer frío, esa calor. parte básica del RICE, que después pasó Price, Police, Peace and Love, Meet. O sea, es primero evitar lesión. Qué importante, doctor. Y sí, con todo gusto los puedo atender en los teléfonos 442-220-5294 y o al celular 4423-425524 en el Instituto SADE. Estamos ubicados cerca de Prolongación Corregidora Norte y también el Hospital Ángeles. Muy bien, Sur. doctor. Muy bien, doctor, por WhatsApp y por teléfono fijo. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Sé su agenda tan ocupada y andábamos detrás de usted desde hace mucho, pero siempre trabajando mucho y lo felicitamos y agradecemos nuevamente el tiempo que nos da y la generosidad de sus conocimientos compartidos. Gracias, doctor Arturo. A usted, doctora, muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias por su tiempo, por estar escuchando esta interesante entrevista y sobre todo a RTQ por este espacio que valora su salud. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, será un placer conectarnos en una semana con otra interesante entrevista. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.